Hoy te voy a mostrar el proceso completo que utilizamos en Nikon Impresiones para diseñar un fotomural profesional desde cero utilizando CorelDRAW. Vamos a ver cómo tomar correctamente las medidas, cómo elegir una imagen que realmente te sirva para gran formato, cómo configurar el archivo, un truco para evitar problemas durante la instalación y finalmente cómo dividir el mural en paneles listos para imprimir en el plotter. Y quédate hasta el final porque te mostraré uno de los errores más comunes que puede arruinar por completo un fotomural durante la instalación. Antes de empezar, quiero mostrarte el resultado final que vamos a conseguir. Al finalizar este tutorial tendrás un archivo completamente listo para producción. Lo primero que necesitamos son las medidas reales de la pared. Ojo, y te resalto, reales. Y aquí viene el primer error que comete mucha gente. No puedes trabajar con medidas aproximadas o más o menos. Debes medir el ancho y el alto exacto del área donde irá instalado el mural. Y guarda esas medidas, porque más adelante las vamos a utilizar para aplicar un pequeño truco que hará mucho más fácil la instalación. Ahora necesitamos una imagen que realmente soporte una impresión de gran formato. Después de muchas pruebas, hemos encontrado que una imagen debería tener como mínimo 5000 píxeles de altura para obtener un resultado visual bastante bueno, incluso de cerca. Si tiene 6000, 7000 o más píxeles, mejor todavía. Mientras la altura esté cerca o por encima de los 5000 píxeles, normalmente tendremos una calidad muy aceptable en la impresión, de esa que tu cliente dirá ¡wow! Y si no sabes dónde conseguir este tipo de imágenes, en el canal ya tengo un tutorial completo donde te muestro cómo descargar imágenes gratuitas y de alta calidad desde Google y diferentes librerías de stock gratuitas, porque de nada te sirve diseñar perfectamente si la imagen original ya viene con poca resolución. Ahora sí, vamos a CorelDRAW. Creamos nuestro documento nuevo. Como ya vimos en el tutorial de gigantografías, vamos a trabajar a escala 1:10, vamos a trabajar, como es para impresión, vamos a trabajar en CMYK. Nos cercioramos de que estemos trabajando en resolución 300 dpi. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando pequeño, luego tenemos que ampliar nuestra imagen 10 veces. Al trabajar a resolución 300 dpi, estamos garantizando que al ampliar no vamos a perder calidad. Ya tenemos las medidas de nuestra pared, que son 317 centímetros por 233. Esas son las dimensiones de la pared. Pero ojo, como estamos trabajando a escala 1:10, entonces no vamos a trabajar en centímetros, sino en milímetros. 317 milímetros por 233 milímetros. Estamos trabajando 10 veces más pequeño, pero con la misma relación, con la misma relación de ancho y alto de la imagen. Eso ya lo hemos visto en el otro video. Damos OK. Si quieres entender a fondo por qué trabajamos a escala y cómo calcular correctamente los tamaños para impresión de gran formato, te recomiendo ver primero el tutorial de gigantografías que publiqué recientemente. Te lo dejo abajo en la descripción. Aquí vamos a enfocarnos en el caso práctico del fotomural. Y ahora, ojo, viene uno de los trucos más importantes de todo este proceso. Aunque ya tenemos las medidas reales de la pared, no vamos a diseñar exactamente a esas medidas. Vamos a darle unos centímetros extras. Al ancho le vamos a regalar un centímetro más. Entonces no van a ser 317, sino 318. Y a la altura le vamos a dar 2 centímetros de más. Entonces no van a ser 233, sino 235. El tema de la altura, si la pared es muy alta, digamos una pared de 3 metros, de 3,50, de 4 metros, entre más alta le podemos ir agregando otro centímetrico de más. ¿Por qué? Porque en la instalación, durante la instalación podemos encontrarnos pequeñas variaciones de medida, techos desplomados, pisos torcidos,
normalmente las paredes en obra no quedan completamente a escuadra. Entonces créeme, esos pequeños centímetros extras que le estamos dando al diseño al momento de instalar el mural nos van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Es mucho mejor recortar unos pequeños centímetros de más en la impresión a tener que darnos cuenta en la instalación que el mural quedó corto, como si le hubieran tomado las medidas en un charco. Bueno, una vez que ya tenemos configuradas las dimensiones de nuestra mesa de trabajo con los centímetros extra que les acabo de explicar, vamos a traer la imagen que ya previamente conseguimos en la librería de stock de imágenes, en este caso gratuita, pero con las características que nos funcionan para gigantografía. Vamos a buscar entonces nuestra imagen que ya descargamos previamente, es esta. La abrimos para verificar las condiciones de la imagen. Vamos a utilizar Corel de Photopaint y aquí está nuestra imagen. Esta imagen tiene 8.986 píxeles de ancho por 6.607 píxeles de altura. Aquí estamos en píxeles. Como es de imagen de descarga gratuita, está a 72 píxeles por pulgada, pero cumple con el requisito de tener más de 5.000 píxeles en el alto. Por eso la estamos utilizando. Cuando son imágenes de pago, de galerías de pago, normalmente son más pequeñas en píxeles, mucho más pequeñas en píxeles, pero tienen 300 dpi de resolución, lo que nos garantiza que las podemos ampliar hasta 10 veces, mermándole la resolución, se amplía la foto y también conserva excelente calidad. Como estamos trabajando con imagen gratuita, entonces estamos verificando la altura en píxeles. Decíamos al comienzo del video que debemos tener 5000 como mínimo en la altura. Aquí tenemos 6607, entonces vamos sobrados con esta imagen. Otra forma que podemos verificar que la imagen que vamos a utilizar o la imagen que escogimos esté de buena calidad es la siguiente. Aquí yo me meto a la lupa y veo que estoy viendo la imagen en toda la pantalla del computador y me dice que la estoy viendo al 13% del tamaño real. Si yo la pongo al 100%, miren el tamaño que tiene. Mire, yo la puedo panear. Miren la calidad de esta imagen y el tamaño de esta imagen. Esto me garantiza que cuando la utilice en el mural y al imprimirla al tamaño real, no vamos a tener ningún problema, ningún tema de pixelado, porque es una imagen de excelente calidad. Bueno, entonces como ya revisamos la calidad de la imagen y ya estamos seguros de que nos funciona, regresemos de nuevo a Corel. Ya estamos de nuevo en Corel y entonces vamos a traer la imagen para insertarla aquí en nuestro proyecto. Vamos aquí a donde dice importar. Esta es la imagen que estuvimos verificando. Le damos importar. Aquí ya nos trajo la imagen, voy a ponerla aquí a un lado. ¿Por qué se ve tan grande? Porque recuerden que aquí nuestra mesa de trabajo está 10 veces más pequeña de lo que vamos a imprimir. Y esta imagen es muy grande y es de muy buena calidad, por eso se ve la diferencia. Lo que yo hago normalmente es lo siguiente. Me acerco, puedo hacer un doble clic aquí en este rectángulo, en esta herramienta, y lo que me hace es un recuadro o un rectángulo justo al tamaño de la mesa de trabajo. Una vez lo tengo, hago clic derecho en la imagen, le digo situar dentro del Power Clip y toco el cuadrado que ya hicimos. Aquí ya nos metió la imagen justo a ese tamaño. Para que me quede al tamaño real, para ajustarla, entonces voy aquí donde dice encajar contenido y le digo estirar para rellenar. Entonces él me escala automáticamente la imagen al tamaño que tengo la mesa de trabajo, al tamaño que tengo el recuadro que ya hicimos. Ojo, quiero que entiendas una cosa, y es que como estamos trabajando 10 veces más pequeño, o sea, estamos trabajando un tamaño muy pequeño, o sea, un tamaño inferior. Si convertimos estos milímetros a centímetros serían 31.8 centímetros de ancho por 23,5 centímetros de altura. Es una imagen pequeña, entonces como estamos trabajando en una mesa de trabajo pequeña, manipular el archivo es muy fácil para tu computador y muy fácil para Corel. Yo me puedo acercar, me puedo alejar, puedo utilizar elementos, puedo ponerles color, puedo darles
efectos, digamos, de sombra, hacerlo de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque es un archivo que está pequeño, entonces no te está consumiendo muchos recursos de tu computador ni de tu programa. Entonces, esa es una de las ventajas y es uno de los trucos profesionales que te estoy tratando de enseñar en este video, y es que estamos trabajando pequeño, entonces puedes hacer todo lo que quieras, puedes darle rienda a tu imaginación sin tener que quedarte horas esperando a que el computador procese cada cosa que vas a hacer. Entonces, ahora que ya tienes tu diseño o tu imagen ajustada perfectamente al tamaño de la pared, al tamaño que vas a imprimir el fotomural, viene una de las etapas más importantes de todo el proceso. Y aquí es donde muchos diseños aparentemente perfectos empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Un fotomural no se imprime de una sola pieza. Un fotomural se imprime por sectores, por pedazos. ¿Por qué? Porque los vinilos adhesivos comerciales que nos venden para el plotter vienen con anchos específicos, que son 1.05, luego viene 1.22, 1.37 y 1.52 m, que es el más ancho. Y aunque vienen esas 4 opciones de ancho, nosotros personalmente en Nikon Impresiones en la práctica hemos detectado y siempre trabajamos o tratamos de trabajar con 2 anchos de material, 1.05 y máximo 1.22. ¿Por qué? Por la comodidad del instalador. Debemos pensar en la comodidad de la persona que va a instalar el adhesivo en la pared. A menos de que tu instalador sea el hombre elástico de los 4 fantásticos, es mejor que los tramos del mural sean angostos, sean de 1.05, máximo 1.22 o 1.37, porque así no tiene que estirar los brazos tanto, no se va a fatigar tanto tratando de pegar cada panel en la pared, y pues eso va a garantizar que su trabajo sea más rápido y tenga menos problemas, menos burbujas, menos problemas al momento de pegar ese mural. Entonces, si dividimos este ancho del mural, que son 3.18, si lo vamos a dividir digamos en 3, nos quedarían 3 tramos de 1.06 de ancho, que es un ancho que está dentro del margen, lo que les digo que es el recomendable para comodidad del instalador. Nos quedarían 3 paneles de 1.06. Entonces veamos cómo se hacen esos 3 paneles. Bueno, para crear esos paneles, entonces lo primero que yo hago es desplazar la imagen hacia uno de los lados. Entonces voy a desplazarla, como tiene 318 de ancho, la voy a desplazar 320. Entonces le doy aquí 320 milímetros en la opción de distancia de desplazamiento. Toco la imagen y la desplazo con la flecha hacia la derecha para tener libre el escritorio, la mesa de trabajo. Una vez la tenemos a un lado, entonces ya habíamos dicho que sería, como vamos a dividir 318 en 3, nos van a quedar 3 paneles de 1.06. Bueno, y aquí viene uno de los secretos o trucos más importantes de este tutorial. Cuando vamos a hacer los paneles, no ponemos los 3 paneles uno al lado del otro, y así no los vamos a pegar en la pared. Para poderlos pegar en la pared, debemos dejar un traslapo. Ese traslapo, o sea que se pegue uno sobre el otro, ese traslapo es de 1 centímetro de ancho. ¿Por qué es importante? Porque en ese centímetro de ancho que estamos dejando, el instalador va a jugar para hacer el case de un panel con el otro. Entonces tiene ese ancho de 1 centímetro para hacer ese traslapo entre las imágenes y que coincidan perfectamente las imágenes. La importancia también de dejar ese traslapo de 1 centímetro es que cuando ya tenemos todo el mural pegado completo, va a funcionar como si fuera una sola imagen. No se van a ver 3 tramos pegados uno al lado del otro, sino que se va a comportar como si fuera un panel completo, como si se hubiera impreso de una sola vez. Entonces eso le da mejor visual al mural, se va a ver continuo. Entonces por eso es importante que utilicemos ese traslapo de 1 centímetro. ¿Cómo lo hacemos? Entonces voy aquí a esta herramienta de cuadradito, le doy doble clic y hago el recuadro, como ya les enseñé, que me ocupa toda la mesa de trabajo. Vengo aquí a este candadito, abro el candado para que me deje manipular las medidas por separado. Entonces la altura la voy a dejar igual, de 2.35, porque es la altura del muro, pero voy a modificarle el ancho al cuadrado, al panel. Entonces lo voy a dejar de 106. Aquí ya lo tenemos el panel, nos dice que mide 106 de ancho por 2.35 de alto, que es la altura de la pared. Lo voy a colocar al lado izquierdo, me meto aquí a alineación, que me alinee con el borde de la página y me lo tire a un lado. Una vez lo tengo en un lado, entonces le digo que lo voy a duplicar. Entonces me voy aquí
a distancia de duplicado y le coloco 106 centímetros, 106 milímetros, perdón, de duplicado en el ancho. O sea, lo voy a duplicar cada 106. Lo toco y le doy control D y control D. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Creé un panel, otro panel y otro panel. Aquí tengo los 3 paneles. Cada uno mide 106 por 235. Pero, como te mencioné ahorita, vamos a dejar un traslapo de 1 centímetro para no pegarlos así como se ve aquí, uno al lado del otro. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para facilidad, lo que voy a hacer es que selecciono los 3 paneles y les voy a decir que el espesor de la línea me lo haga muy fino para verlo más claro. O sea que esta lineecita está bien delgadita. Ahora voy a coger el panel central que mide 106 como los otros dos y simplemente le voy a dar 2 centímetros más ancho para que me quede 1 centímetro de traslapo a este lado y otro centímetro de traslapo a este lado. Entonces le voy a modificar 106 por 108. Ojo que no estoy variando la altura sigue siendo la misma de 235. Si yo coloco esto otra vez transparente, o sea sin color, voy a notar este traslapo. Este es el traslapo. Si yo toco esta imagen, me llega hasta aquí. Si toco esta, me llega hasta aquí. Aquí tengo un traslapo de 1 centímetro. Si yo hago un cuadradito de 1 centímetro, tengo perfectamente aquí 1 centímetro de traslapo. Y a este lado de acá tengo 1 centímetro de traslapo. Ahora que ya tenemos el centímetro, borramos aquí. Volvemos aquí a la pared. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a irme a la imagen que ya tengo de 318 por 235 y la voy a hacer, me separo un poco para ver todo completo. Este panel que tengo aquí, que es el panel lateral derecho, por ahora lo voy a mover, lo voy a poner por acá lejos. Esta imagen la voy a pasar al fondo y la voy a centrar con respecto a la página. Voy a meter la imagen, voy a hacer el primer panel, el panel izquierdo. Selecciono la foto, clic derecho y le digo dentro del Power Clip y toco este panel de acá, el panel izquierdo. Aquí ya me quedó la imagen. Mire que aquí estoy viendo que todavía tengo el traslapo. O sea, si yo pinto esto de amarillo y le doy transparencia, aquí estamos viendo el traslapo de 1 centímetro. ¿De quién? Del panel izquierdo con el panel central que aún no le hemos colocado la imagen. Ya tengo esta imagen de 106 por 235. Entonces, ¿qué hago? Voy aquí, archivo, exportar y la exporto como TIFF, panel izquierdo. Le digo solo lo seleccionado, compresión LZW. Esto ya lo expliqué en el video de la gigantografía, por si no lo has visto, para que vayas a verlo. Vamos a grabarlo en el escritorio, le decimos exportar. Aquí estamos trabajando en milímetros, entonces vamos a ponerle centímetros, pongámosle 100 dpi y le vamos a dar la medida de 235 al alto, este alto de aquí, pero ya estamos en centímetros. 235 centímetros. Entonces ya nos quedó de 235 centímetros por 106 de ancho en centímetros. O sea, esa ya es la medida real de impresión. Aumentémosle aquí un poquito, digamos a 150, a ver si nos deja. Sí, nos deja, que es mejor. Esta resolución de 150 es mucho mejor para imprimir grande. Entonces estamos a 150, 235 centímetros de altura por 106 centímetros de ancho. Estamos en CMYK porque es para impresión. Le damos OK. Aquí ya nos está grabando. Repetimos ese proceso con el siguiente panel. Entonces, ¿cómo hago para hacer el siguiente panel? Selecciono la imagen y le digo que me saque la imagen del contenedor. Vuelvo a tocar la imagen aquí. Clic derecho. Las toco a este lado porque a este lado no tengo ningún panel todavía. Clic derecho dentro del Power Clip y toco el panel central. Este panel entonces tiene 108 porque recuerden que a este fue que le dimos los 2 centímetros extras para el traslapo por 235. Entonces ya tenemos este panel central. Exportar. Entonces le decimos panel central de impresión. Solamente lo seleccionado y compresión LZW activa. Exportar. Entonces aquí nos pasamos a centímetros, estamos en 150 de resolución y le vamos a poner 235 centímetros de alto por 108 de alto. O sea que lo estamos escalando al 1000%, que es lo mismo que decir 10 veces. 235, 108, 150 de resolución, CMYK porque es para impresión y le damos OK. Aquí nos está grabando, volvemos, seleccionamos aquí,
Sacamos la imagen del contenedor y ahora vamos a traer el último panel, que era el panel de la derecha. Entonces lo toco y le digo que me lo alinee con el lado derecho de la página. Ya tenemos el panel aquí. Este es el panelcito que vamos a ocupar. Toco la imagen con clic derecho dentro del Power Clip y toco la imagen aquí. Entonces ya metí el lado derecho de la del mural en el panel derecho. Toco, me dice que tiene 106 por 235. Voy aquí a archivo, exportar y le decimos panel derecho de impresión. Solo lo seleccionado, compresión LZW activa, exportar. Entonces bajamos a centímetros, 150 y aquí le vamos a poner la altura de 235. Hacemos clic aquí y él nos crece a 106. Nos dice que estamos escalando al 1000%, o sea 10 veces más grande. CMYK y le damos OK. Y listo. Bueno, una vez tenemos nuestros 3 paneles ya creados, vamos a verificar los archivos que hicimos. Aquí tenemos ya creados los 3 paneles que hicimos, el izquierdo, el central y el derecho. Verifiquemos el izquierdo. Abrimos con Photopaint de Corel. Aquí ya tenemos en pantalla el archivo. Verifiquemos entonces con la lupa. Digámosle que nos lo muestre al 100%. Mire la calidad de la imagen. De este tamaño y con esta calidad va a quedar la impresión. Si verifico en el tamaño, nos da las medidas que le pusimos. En centímetros está perfecto y esa verificación la podemos hacer con los otros para que estemos tranquilos. Y listo, entonces ya creamos los 3 paneles. Si quiere los podemos traer acá. Están mucho más grandes porque ya están al tamaño real de impresión. Realmente este va acá. Ellos tienen su traslapo, o sea, si yo los pongo aquí, tienen un traslapo, entonces cuando se vaya a instalar, esto es lo que hace el instalador. Utiliza ese traslapo de 1 centímetro. Y listo, ya tienes un fotomural preparado profesionalmente para impresión y sin errores. Desde la toma de medidas, la selección de la imagen, la configuración del documento, el truco de centímetro extra, la división en paneles y la exportación final. Si todavía no has visto el tutorial donde explico cómo diseñar la gigantografía correctamente, te lo voy a dejar aquí en pantalla porque complementa perfectamente este video. También te lo dejo en la descripción. Y si necesitas conseguir imágenes gratuitas y de alta calidad para tus próximos proyectos, también te dejo el tutorial correspondiente abajo en la descripción. Si este contenido te ayudó, comenta, regálame un like, suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial de Icon Impresiones. Y éxitos rotundos.